Muchas gracias, María Pilar. Muchas gracias también a la Fundación Amigos del Museo del Prado por su amable invitación para hablar sobre todo de las obras de Eduardo Rosales en el Museo del Prado y a ustedes por su asistencia aquí. En este caso, además, la ocasión de la conferencia la brinda la exposición temporal que tiene lugar en la sala de presentación de colecciones, que es esta sala 60, en la que sucesivamente vamos dando a conocer los conjuntos que habitualmente no se muestran en la colección permanente por falta de espacio, habida cuenta de que el número de pinturas que conserva el Museo del Prado de las colecciones del 19 es de 2.700, la colección más numerosa de pinturas, con gran diferencia. Y entonces esta sala nos brinda la ocasión de presentar algunos conjuntos de importancia real y que, como en el caso de Rosales, pues tienen además una ocasión de conmemoración, puesto que es el 150 aniversario de su muerte, 1873, muere, 2023 estamos ahora, y entonces es una conmemoración debida al artista que con mucho gusto pues, nos ha dado pie a presentar este conjunto. Previamente se han expuesto ya 13 exposiciones en esta sala, con lo cual la actividad que desarrolla el área, y no solo el área, sino también restauración, depósitos y exposiciones para poner a punto y dar esta renovación anual o incluso en algún caso menos que anual, esto permite un dinamismo extraordinario a las colecciones y también nos mantiene muy al tanto de lo que se va adquiriendo, de lo que se va restaurando. En este caso, además, la colección de Eduardo Rosales, que como muy bien ha dicho María Pilar Carderera, es el artista, junto con Mariano Fortuny, más renovador del tercer cuarto del siglo XIX en España, la colección del Museo del Prado es la mejor y la más nutrida de cuantas existen en el mundo. Por tanto, somos responsables de algún modo, no solo porque es un artista central en el siglo XIX, sino también por esa calidad y ese número de las colecciones. Hasta hace pocos años, hasta 2018, el Museo del Prado guardaba 20 óleos, pero en los últimos años, merced sobre todo a donaciones, legados y alguna adquisición por compra que ha hecho el Museo del Prado, esta cifra se ha aumentado a 26. Hemos pasado de 20 a 26, que es un aumento muy significativo, de prácticamente un 30%. 30%, sí, yo creo que sí. No, 20%. 20%. También hemos adquirido dibujos. Los dibujos, el Prado conservaba un centenar y ahora es un poco más de un centenar, con lo cual, junto a las fotografías y junto a distintos cuadros que conforman la iconografía de Eduardo Rosales y que vamos a revisar aquí, todo ello hace del Prado el gran repositorio, la gran colección en lo que respecta a la obra de Eduardo Rosales. Vamos a empezar a ver justamente la iconografía, que tiene un especial valor en el caso de Eduardo Rosales por las circunstancias de dos aspectos fundamentales que reúne su figura. El primero, la calidad de su obra, que es tempranamente reconocida incluso por su maestro Federico de Madrazo y Kunz, que le da clases en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y que le retrata, es uno de los numerosos retratos que Federico de Madrazo realiza, le retrata en 1867, esta faceta de Federico de Madrazo como retratista de sus amigos, incluso de sus maestros como Jean-Auguste Dominique Ingres, ¿no? al cual retrata en un viaje muy temprano que hace a París, sus compañeros en la escuela, en la academia, pero ya convertida en escuela, como es Carlos de Haes,
o también sus amigos como son Cosme Algarra, como es Benito Soriano Murillo, y también sus discípulos, entre ellos el propio Rosales, su hijo Raimundo de Madrazo, su yerno, que no llega a ser discípulo suyo, pero al cual ve siempre con una gran estima en cuanto a la calidad de su obra, que es Mariano Fortuny. Es decir, que Federico de Madrazo se convierte en quizá el autor de la más amplia y de mayor calidad iconoteca de artistas de la época. Y además lo hace de un modo desinteresado, porque regala todas estas pinturas a los retratados. No hay un caso similar en la pintura del siglo XIX. Frente a esa idea de Federico de Madrazo como alguien quizá que solo busca el beneficio suyo y de su familia, estamos viendo que es un artista que realmente valora el arte, valora a los artistas destacados y se toma el trabajo de retratarles y de regalarles además los retratos. También hace en dibujos retratos de otros artistas, estos los conserva para sí, para tener esa especie de recuerdo de esos artistas, y finalmente los lega al Museo del Prado, y estos estuvieron expuestos en una de estas exposiciones de la Sala 60, Efigies Amicorum, es decir, efigies de los artistas amigos, efigies de los amigos. Bueno, vemos cómo en este magnífico retrato confluye pues, esa especie de reconocimiento por su calidad del que había sido su maestro, pero ya para entonces Rosales había desarrollado, ya tenía 31 años y había desarrollado su propia carrera, estaba en el momento en el que, como demuestra su Legión de Honor, aquí la única condecoración que, a semejanza de lo que luego harán Martín Rico y Aureliano de Beruete cuando sean retratados por Sorolla, es la única condecoración que exhiben y es la condecoración a la que otorgan mayor valía, porque es una instancia superior a las instancias españolas, que siempre estaban sujetas a las influencias, mientras que la Legión de Honor dada por el gobierno francés suponía entonces un reconocimiento más objetivo y también más universal y de mayor valía. Entonces, este rasgo de calidad reconocido por Federico de Madrazo al hacer este retrato es uno de los que, como decía, singularizan la personalidad de Eduardo Rosales, pero el otro es también muy relevante, que es la enfermedad de tuberculosis que tempranamente se le declara y que le da una delgadez y le da también una especie de estilización a sus facciones que le convierten en el artista de aspecto más elegante, más distinguido, también podríamos decir en este momento neorromántico más atractivo, más delicado de algún modo, y que hacen de él no solo una efigie predilecta para aquellos que le quieren retratar, como es el caso de Federico de Madrazo, sino también para, bueno, aquí tienen la fotografía que hemos adquirido junto con una carta recientemente en el Museo del Prado por compra en una sala de subastas, la fotografía que le hace Eusebio Juliá, como ven, en donde estos rasgos también se notan, pero en el caso de la pintura están más estilizados. Incluso esta visión casi de perfil, con la barba recortada y la nariz muy visible, afilan un poco más las facciones y le dan esa elegancia que verdaderamente resulta única entre todos los artistas de su generación, incluso de su tiempo. Ven también la sobriedad de Federico de Madrazo en el tratamiento del fondo, en esos ocres que están tratados muy pictóricamente, y ven también cómo esta obra fue mantenida por Rosales, por su descendiente, Carlota Rosales, y solo es su nieto, Eduardo Santonja, el que la vende al Prado en 1959. Es muy interesante comprobar, y lo irán viendo porque yo lo he señalado en todas las obras, cómo el Museo del Prado es muy sensible desde el primer momento a Rosales
y se adquieren sus obras desde los años 50, 60, casi en cada década hay una adquisición de Rosales hasta llegar a esta eclosión final que en apenas 4 o 5 años pues hemos aumentado en un 30% realmente, en 6 obras el conjunto de las que conserva el museo. Bueno, decía que no solo es objeto de retratos, sino que también esa singularidad de sus facciones y propiamente, además, la gentileza de su espíritu, su delicadeza, su nobleza, su buen talante, el hecho de ser amigo de muchos otros artistas de valía, entre los cuales están que es Domingo Valdivieso, pero están también Lorenzo Vallés, Alejo Vera y Luis Álvarez, con los cuales va a Roma, y Vicente Palmaroli. Después están, como veremos, Agapito Valmillana, también Gabriel Maureta. Todos ellos son amigos íntimos y muchos de ellos le convierten en protagonista para representar nada menos que a Cristo. Su cabeza, esos rasgos de elegancia y de estilización, convierten a Rosales en un modelo predilecto para representar, en este caso a Cristo, en el caso de Maureta, por ejemplo, a Torcuato Tasso, es decir, a figuras de gran prestigio. Pero en el caso de Cristo, como vemos aquí en el Descendimiento, la obra maestra de Domingo Valdivieso, que se expuso aquí en una de esas exposiciones de la Sala 60, la pintura religiosa a mediados del siglo, y que nos evidencia, claro, con un aspecto de carnaciones lívidas, muy mortecino, la elegancia y la singularidad, la espiritualidad, podemos decir también, con toda propiedad, de las facciones de Eduardo Rosales. En el Cristo yacente de Agapito Valmillana, a partir de un modelo en barro cocido que hace en 1869, la cabeza es también la de Eduardo Rosales. La obra está expuesta, además, justamente por ello, en la sala de Eduardo Rosales, como un homenaje en vida hecho por Agapito Valmillana a la figura de su amigo Eduardo Rosales, pero también como utilidad. No sabía entonces, en 1869, nadie podía saber que iba a morirse 4 años después, pero efectivamente sí que el artista se vale de esos rasgos de Eduardo Rosales para presentar con una valoración, como vemos, de la cabeza mucho más ensortijados los cabellos. Esto es una licencia del artista con este pictoricismo de la barba y de los cabellos que evidencia pues, un tratamiento que nos recuerda un poco la escultura helenística, aunque el modelo de este Cristo son los Cristos en madera de Gregorio Fernández. Pero fíjense en el resto de las facciones, en la boca, en la nariz, como son las de Eduardo Rosales. Y traigo aquí una novedad absoluta, novedad absoluta porque es un cuadro que va a formar parte de las colecciones del Prado. Esto sí es novedad. El cuadro quizá alguno de ustedes lo haya visto reproducido en alguna ocasión, pero es nada menos que el retrato en homenaje ya póstumo de su hija Carlota Rosales, que nació un año antes de morir su padre, por tanto no tenía recuerdos de él, sino que se vale de una fotografía de Jean Laurent, como vemos aquí, para realizar esta obra en la que Eduardo Rosales está bosquejando nada menos que el modelino de su obra maestra, doña Isabel la Católica, dictando su testamento. Es una obra que ha sido recientemente donada por Pepa Comba, descendiente del artista. Está en trámite, todavía no tiene número de P, todavía no ha pasado por el taller de restauración, pero nos muestra esta pintura, que es la segunda que el Prado va a tener de Carlota Rosales. La primera la adquirió, era el retrato de la viuda del artista, Maximina Martínez Pedrosa, la veremos después, y esto es el retrato del propio Rosales con una significación extraordinaria para nosotros, puesto que no solo es obra de su hija,
sino que es además una obra de una pintora que lo está representando además como pintor, en el acto de pintar su obra maestra, que ya entonces pasaba por ser la obra maestra de las colecciones españolas de pintura de historia, en el Museo del Prado, que era donde se exhibía. Luego pasó al Museo de Arte Moderno y en esta pintura estamos viendo también el esfuerzo que hace el artista por dar cuenta de esta especie de rasgos característicos del artista, al que podríamos agregar aquí un ensimismamiento, una cierta melancolía, posible o explicable por el hecho de que la que siente la melancolía es su hija por la temprana muerte de su padre, como ven. Entonces, si se compara con la fotografía, estamos viendo cómo la estilización, que como en el caso de Federico de Madrazo se hace con respecto al natural, aquí visible a través de la fotografía, es enormemente notoria. También pueden ver cómo la capa con la que le rodea, el cuello de terciopelo, este gusto por los ocres, el fondo de ocres, que nos recuerda un poco el fondo de Federico de Madrazo, en el primer retrato que hemos visto, pero esa capa contribuye a ennoblecer o a dar un prestigio, parece un artista casi del Renacimiento, con la manera de representarlo de perfil, casi también como en el Renacimiento, encarando esa obra que va a ser la que le dé la gran fama y la que le dé la Legión de Honor. Justamente va a ser premiada en la Exposición Universal de 1867. Bien, pues hecho este breve recuento iconográfico al que se podrían agregar algunas obras más, pero estas son las principales y además están todas en el Museo del Prado, lo cual nos da idea de la riqueza de las colecciones del museo en este sentido. Vamos a ver las obras que actualmente están expuestas en la Sala 60 y también las de la colección permanente, aunque en ellas hay algunas que ahora están en una exposición, El siglo del retrato, en las colecciones del Prado, que el Prado ha preparado para CaixaForum. Entonces ha estado en Barcelona, ahora está en Zaragoza, aunque se presentaron aquí cuando se inició esta exposición de la Sala 60, pero ahora se pueden ver en Zaragoza y pasarán a verse en Sevilla. Son 3 retratos, el del violinista Ettore Pinelli, la condesa de Santovenia, a la que ha aludido María Pilar Carderera, y otra obra más, no me parece que son esas, sí, la Chochara también, que es la tercera obra que actualmente está. Pero, entre tanto, vamos a ver esta Matanza de los Inocentes, que es una recientísima adquisición del Museo del Prado este mismo año. Es una obra que a nosotros nos interesa mucho porque es del momento mismo en que se está formando en las clases de la Academia de San Fernando, donde sus profesores son, además de Federico de Madrazo, Juan Antonio de Ribera, aquel gran pintor neoclásico que todavía estaba en activo y que era profesor allí de dibujo. Fíjense cómo en esta obra que tiene un tema del Nuevo Testamento, el punto de partida es, como en el caso de Mariano Fortuny, es el purismo, esa especie de idealismo de los artistas nazarenos que había traído y había puesto de moda a Federico de Madrazo entre sus alumnos, y en el caso de Fortuny y de la Escuela de la Lonja de Barcelona lo había puesto de moda Claudio Lorenzale, entre otros artistas. Los catalanes tuvieron muy interesantes artistas nazarenos, pues ese gusto purista, ese gusto, podemos decir, inspirado en Rafael, inspirado en el Alto Renacimiento, es el que domina en esta obra, junto con, evidentemente, una manera de hacer muchísimo más terminada, más acabada, más amarrada, como se podría hoy decir, de un modo más coloquial, que los dibujos que le van a dar personalidad a su aportación a las artes gráficas, los dibujos que han sido estudiados y catalogados por José Luis Díez en 2 volúmenes
que publicó la Fundación Botín, entre los cuales está recogido este. Aquí ven el sello, que es el sello de autenticidad que hacen sus albaceas, Vicente Palmaroli, Gabriel Maureta, que aparecen en algunas de las obras que no estaban firmadas. Es el equivalente al sello que le pone Raimundo de Madrazo a los cuadros de Fortuny y a los dibujos también, que quedan sin firmar en su taller. Son casos, por tanto, paralelos, y son dos artistas amigos, son dos artistas renovadores, pero de fortunas opuestas, porque mientras que Fortuny triunfa internacionalmente gracias a la vicaría y al coleccionista de estampas y a las obras que vende a través de Goupil, en cambio Rosales, aunque triunfa también internacionalmente, lo hace con cuadros de historia que no tienen mercado, y entonces, aunque recibe encargos importantes para hacer retratos y para hacer algunas decoraciones, no deja a su familia el caudal de dinero, de la fortuna y también las colecciones que deja en cambio Fortuny. Entonces, son dos aspectos complementarios y opuestos de una gran fortuna crítica, pero diversa fortuna comercial. El primer encargo que recibe Eduardo Rosales para las colecciones que van a formar parte del Museo del Prado, en nada menos que en los años 50, perteneciente a la serie cronológica de los Reyes de España, ideada por José de Madrazo y en la que trabajan sus discípulos, que lo eran también en un segundo momento del propio Federico de Madrazo, es este de García Aznar, conde de Aragón. En realidad, Galindo Aznárez es el personaje al cual se representa. Es decir, se trataba con esta serie, como seguramente saben ya, de unos momentos de debilidad de la corona española de Isabel II, a sentar una secuencia cronológica de reyes que partía nada menos que de los visigodos y que a través de la Reconquista llegaba hasta el momento de entonces, hasta Isabel II, con lo cual la corona, la institución histórica de la monarquía, quedaba perfectamente validada a través de esa continuidad histórica ininterrumpida que empezaba en los reyes visigodos. Recordemos, en este mismo momento, poco después, Raimundo de Madrazo, nieto de José, hijo de Federico y amigo íntimo de Rosales, va a hacer el Ataulfo, es decir, un rey visigodo que contribuye también a esta serie cronológica, que tiene las mismas dimensiones, 210, 213 por 107, recibe los mismos marcos dorados de cantos pintados y que llega a constituir un número de 80, una iconoteca de reyes que es verdaderamente importante, que nosotros en los últimos años en el Prado hemos intentado reunir en el Congreso, además de los depósitos históricos que había de los reyes asturianos en Covadonga. Es uno de los primeros depósitos del Prado, hecho por el conde de Toreno en los años 1870 y tantos, y en el Alcázar también de Segovia. Entonces, la contribución de Eduardo Rosales, que llega al final de los encargos de la serie, es una contribución muy destacada, puesto que se trata aquí, a pesar de que el atavío no corresponde a un rey del siglo X, sino que corresponde más bien a una imagen de un rey del siglo XV, ya casi bajo medieval o casi renacentista, con los borceguíes, que es calzado puntiagudo, con ese manto de armiño que pende hasta el suelo. Lo único, la túnica con esa doble cenefa dorada que evoca modelos supuestamente bizantinos. Lo bizantino es una referencia para dar idea de lo alto medieval en los artistas que trabajan en estas series, más ese fondo, ese belvedere, con un capitel también inspirado en el arte entre románico y bizantino, que dan idea de evidentemente una visión un poco teatral, una visión inventada. No hay una vera efigies, no se sabía cómo era
este monarca o este conde de Aragón, que va a ser el antecedente de la monarquía, y que representa pues entonces a un personaje que no corresponde evidentemente con la imagen de ningún monarca. Pero tampoco es un personaje idealizado, como ocurre en el desempeño de otros artistas contemporáneos en otros de los reyes de la serie, sino que vemos en sus rasgos faciales una especificidad, una individualidad. Estas facciones corresponden a alguien con toda probabilidad. No sabemos quién es, todavía no hemos identificado, no es fácil tampoco identificarlo en estos momentos tempranos de la trayectoria de Rosales, que aquí tenía apenas 21 años, y sin embargo aporta, y esto es lo que nos interesa más, aporta en estos momentos, 1857, una especie de predilección por el realismo que le va a separar de sus compañeros de generación que hacen otros retratos de los reyes de la serie cronológica. Vemos también cómo la figura está con los atributos de la realeza, con el cetro, el manto de armiño, y cómo evidentemente es una figura muy monumental, como lo son todas las de los reyes de la serie cronológica, y cumple perfectamente el cometido para el que fue encargado. Pero fíjense ya que es una obra de 1857, después del dibujo que hemos visto, la más antigua de la colección del museo. Ya otra obra iniciada en 1858, al año siguiente, pero terminada, no terminada porque en realidad es una obra inacabada por el artista en 1863, es una obra clave que nos demuestra la especie de influencias contrarias que recibe Rosales, que se va a ir a Roma pensionado, una pensión modesta, pero se va con Palmaroli, con Vera y con Luis Álvarez, pero que le permite estar no solo en Roma, sino antes pasar por Siena, por Florencia, por los grandes centros del Renacimiento italiano anterior a Rafael. Luego llega a Roma, pinta allí sobre todo la influencia de Rafael, luego después también de Miguel Ángel, es enormemente importante. Entonces, él cuando llega a Italia se empapa de este arte del Renacimiento italiano que realmente le supone una especie de fascinación extraordinaria para un artista que en esos momentos está deseando formarse en profundidad. Es cierto que él tenía las colecciones del Museo del Prado y que había algunas obras del Renacimiento italiano también, pero cuando llega a Italia se encuentra con la gran eclosión de todos los genios en todos los museos italianos, ¿no? Pero al mismo tiempo es la enseñanza que los pintores italianos anteriores a Rafael ofrecían y que había sido enormemente importante para los artistas becados, los franceses que van a la Villa Médicis, también los centroeuropeos y los del norte de Europa, que desde el neoclasicismo hasta los años 30 siguen haciendo copias y siguen inspirándose en estos maestros, los nazarenos alemanes, la figura de Ingres también, incluso pintores españoles que van allí, en los años, esta influencia italiana pre-renacentista o del primer renacimiento también, en los años 40, 50 y principios de los 60 ya empieza a quedar periclitada, fuera de moda, porque son otras las corrientes que afloran en la pintura europea. Recordemos que ya en 1848 habían empezado a pintar los artistas de Barbizon en un estilo realista, en el bosque de Fontainebleau, que ya Courbet estaba haciendo sus obras en París, al principio rechazadas, pero crecientemente valoradas, sobre todo por los artistas más jóvenes. Que también en la propia Italia y en toda Europa hay una especie de cambio
de los propios modelos italianos que dejan de ser los puristas y los renacentistas y pasan a ser los renacentistas toscano-romanos, podríamos decir, florentino-romanos, y pasan a ser modelos más bien venecianos, modelos como Tiziano, es decir, Tintoretto, Veronés, modelos más afines a una pintura que pueda luego argumentarse como pintura realista. Y estos artistas venecianos ya habían inspirado o ya habían interesado muchísimo a dos grandes pintores franceses como son Géricault, que cuando va a Italia se queda fascinado por ellos, y Delacroix, que también llega a comprar incluso copias que Géricault había hecho de estos maestros venecianos, ¿no? En el caso de Rosales ya conocía a los maestros venecianos por el Prado, pero al mismo tiempo se da cuenta de que ese purismo en el que había traído Federico de Madrazo después de haber estado en Italia en los años 40, ya no era una opción válida. Y entonces su gran cuadro, Tobías y el Ángel, que iba a ser un envío de pensionado, nunca lo termina como tal y nunca lo llega a enviar como tal, ¿no? Y es un cuadro que pasa por distintas vicisitudes, para el cual hace distintos estudios preparatorios dibujados. El Museo del Prado conserva varios. Aquí tienen ya el plumeado característico de Rosales, ya de su personalidad, que no tiene que ver con el dibujo tan de contorno tan marcado como hemos visto en la matanza de los inocentes, un dibujo de formación. Aquí es un dibujo ya de un artista que está encontrando su personalidad artística, ¿no? Y aquí ven la figura de Tobías y ven también cómo aparece la figura del ángel, perdón, cómo aparece Tobías a su lado, que inicialmente, como revela una reflectografía infrarroja, estaba del otro lado. También le pudo influir una escultura de un artista italiano, Stefano Galletti, que trataba este mismo tema y que en la postura que adapta finalmente Eduardo Rosales para su composición es muy parecido efectivamente a esta escultura. Pero fíjense en el semicírculo que el pintor respeta con las albanegas vacías, que era algo muy típico de la pintura de los años 50 y 60. Por ejemplo, Luis de Madrazo lo había empleado. Lo había empleado también con alguna variante, el Domingo Valdivieso lo emplearía un poco después en ese cuadro del descendimiento que acabamos de ver, y ese remate en medio punto es una visión evidentemente centrada todavía en los modelos renacentistas. También el ángel, esa serenidad, esa idealización de la figura, en contraste con la figura del niño, que recuerda un poco ya más a otras propuestas realistas como las que se están haciendo en Francia. No pienso solo en Courbet, sino también en un artista que pasa por España como Gustave Doré. Pero fíjense también en el fondo, un fondo de paisaje enormemente sintético, de colores muy claros, que es también una aportación enormemente interesante del artista, ¿no? Es un paisaje que no está inspirado en nada concreto, al contrario que los paisajes que el artista realiza al final de su vida, pero que denota también su interés por este aspecto de la composición. Y esto se ve igualmente en este paisaje que hace en 1861, mientras está haciendo esta obra, que es el Camino de Acqua Acetosa, un paisaje enormemente apaisado. Lo ven ahora en las vitrinas, la vitrina, que es una solo de la exposición de la Sala 60, mide más de medio metro, están las medidas cambiadas, lo primero es la anchura y luego la altura, pero fíjense cómo esa definición tan apaisada, tan horizontal, podríamos decir, de esta composición, nos recuerda muchísimo lo que está haciendo en esos mismos años, incluso un año antes, Mariano Fortuny, en sus vistas del norte de África, en sus estudios preparatorios para la batalla de Tetuán,
que es el cuadro que le encarga la Diputación de Barcelona y con el cual empieza a bregar justo en esos momentos, que es un cuadro de desarrollo enormemente apaisado. Igualmente la batalla de Huarrás, que tenemos aquí en el Prado, es también un tipo de paisaje enormemente panorámico, horizontal, como las obras que había hecho Horace Vernet, que es el maestro de moda a partir de los años 30, en la pintura francesa de historia y que tienen en cuenta por lo menos Fortuny. En el caso de Rosales parece que es una opción por un paisaje que le agrada y que en su síntesis, en su capacidad de síntesis, tiene algo que ver también con este que estamos viendo aquí. Bien, otra obra adquirida por el Prado muy recientemente, pero adquirida gracias a una donación de la Fundación Amigos del Museo del Prado a través de la Comisión Siglo XIX, forma parte de un lote enormemente interesante que pudimos adquirir en el Prado gracias a la Comisión Siglo XIX, una comisión que se ha formado muy recientemente para poder comprar conjuntos que normalmente están o bien en colecciones particulares de descendientes de artistas y que son de obras que tienen mucho interés porque han sido conservadas por ellos y que explican también aspectos distintos que no están en las colecciones del museo, pues esta fue la primera adquisición, esta y otras que veremos, de la Comisión Siglo XIX, de esta fundación suya de Amigos del Museo del Prado. ¿Qué representa? Se pensaba que era un boceto para la muerte de Lucrecia, la obra maestra de pintura de historia o una de las dos obras maestras de Rosales, pero no, está representando la muerte de la Cava, la hija de don Julián, el que facilita por venganza contra don Rodrigo, que está prendado de la Cava y que es tentado por ella. Entonces facilita la entrada de los árabes y en la batalla de Guadalete don Rodrigo muere y los árabes invaden con toda rapidez España. Pues esta es la muerte de esta mujer, la Cava, que no llega a llevar al cuadro, es un momento, 1860-61, donde está dando vueltas todavía a cuadros de historia, que eran los cuadros que los artistas que querían realizar una carrera académica debían hacer, y se queda, junto con otros dibujos, se queda en este estadio previo, ¿no? La muerte ya rodeada del conde don Julián, que está al fondo y ya a punto de morir, a punto de expirar, ¿no? El propio Rosales dice que es un asunto desagradable porque es una muerte terrible por una enfermedad que le come las uñas, y entonces y que acaba destrozándole todo el cuerpo. Entonces abandona el proyecto, pero queda esta especie de primicia que luego, años después, todo queda en la mente del artista y años después va a tener seguramente en cuenta cuando aborde la composición de la muerte de Lucrecia, que es otra muerte de mujer joven y es otra muerte también, en este caso, no de una mujer culpable, sino de una mujer inocente, ¿no? Pero aquí tenemos el verdadero envío de pensionado que hace Rosales cuando ve que el Tobías y el Ángel no le da una solución ajustada a lo que él pretende, que es una copia. En estos momentos las copias eran instrumentos de formación, no solo en Rosales, recuerden la exposición Fortuny, que le dedicamos una sala a las copias que había hecho este gran maestro. En el caso de Rosales no son copias tan libres como las de Fortuny, porque Fortuny las hace la mayoría cuando viene al Prado en el año 66-67, ya estaba más formado. Rosales aquí se está formando todavía en estos modelos, en este caso sieneses, la pintura de Sodoma, que es un fresco que está, uno de los frescos que decoran la basílica o la iglesia de San Domenico, de Santo Domingo, en Siena.
Fíjense cómo, claro, los modelos son los del Renacimiento, los del siglo XVI, donde todavía está esta fascinación que el propio Rafael incluye en las Loye, lo que va a ser el origen luego de los grutescos, o ya los había empleado Bramante, o el desarrollo de los grutescos, que reciben una nueva moda a mediados del siglo XIX entre los artistas y que aparecen ahí. Fíjense, en cuanto al modelo de la obra, es este que tenemos aquí. El fresco ahora está limpio, pero entonces estaba con toda probabilidad oxidado y por ello la obra de Rosales tiene, aunque está restaurada y está limpia, pero los colores originales nos hacen ver que la copia la realizó no sobre este estado de conservación de los frescos, sino sobre un estado de oxidación que era la habitual en esos momentos en la pintura. Recuerden la limpieza que se hizo de la Capilla Sixtina, que provocó hace décadas una especie de gran polémica, pero que restituyó a su condición originaria el color de los frescos, que es un color, como ven, mucho más frío que lo que aparenta en la copia, a través de la copia, ¿no? Esto es una cosa interesante, pero fíjense cómo es una copia también muy literal, de esta figura de la santa, la estigmatización de la santa está relacionada también con un modelo ya más avanzado que los modelos rafaelescos, un poco próximo también a Leonardo, puesto que Sodoma es uno de los artistas, no tanto como Bernardino Luini, pero sí que es un artista, y lo ven en el esfumato de las caras, influido por el artista, lo ven incluso en la manera de hacer partes del paisaje, ¿no? Esa influencia, la manera de hacer los paños, los claroscuros sobre todo de los paños, pero fíjense en el libro y en las flores, el libro y las flores, cómo Rosales está representando esa claridad que está buscando en el maestro italiano en estos años. 1862 forma parte entonces de las colecciones del museo, pero al mismo tiempo, en ese mismo año que pinta la copia de Sodoma, se siente con la libertad muchísimo mayor de abordar un tema que había fascinado no solo a los pintores españoles, como sus amigos Palmaroli o Fortuny, que tienen motivos de Chochare, sino a otros pintores franceses como Léon Bonnat, alemanes como Franz von Lembach y en general europeos, que viendo el carácter pintoresco, atractivo, sensual, bello de las campesinas del Lacio, las Chochare, las utilizan como modelos y ellas se ganan incluso la vida haciendo de modelos, como es el caso de Pascuccia, a la cual se fotografía distintas veces y que sirve a los artistas para reflejar ese ideal esencialmente meridional de belleza italiana, que sorprende sobre todo en Centroeuropa y en el norte de Europa, pero que también fascina a los artistas españoles, como prueban estos ejemplos que he dicho, ¿no? También Corot pinta alguna vez este tipo de modelos. Fíjense el pintoresquismo de las ropas, también el carácter abocetado que tiene esta composición, hecha por el artista al margen de lo estrictamente académico y índice también de su fascinación por ese giro hacia el realismo que va a orientar la parte más interesante en general de su obra, y en general toda su producción posterior está imbricada en este realismo que va a ser el que le dote de una singularidad a su pintura, unido a la influencia de Velázquez, que es uno de los primeros en rescatar en esos mediados de siglo bajo una óptica de atmósferas, y unido también a la capacidad de síntesis de su pincelada que estamos viendo ya también propiamente aquí.
Bien, al mismo tiempo, en estas fechas, el artista se dedica igualmente al retrato. Primero al retrato de sus amigos o de las figuras muy próximas, como su prima Maximina Martínez de Pedrosa, con la que se va a casar bastantes años después, pero con la cual tiene una relación ya muy próxima. Fíjense estas transparencias de los negros, esta fascinación de Rosales ya hacia 1860 por esos negros velazqueños, que están también, la figura de Velázquez está empezando a influir también a los amigos de Rosales, como Víctor Manzano, cuyo chico, el chiquillo, el mendigo, está presente en las colecciones del museo actualmente, sustituyendo al violinista Ettore Pinelli y a la obra de Carlota Rosales, que representa a la viuda de Rosales, a su madre, está justo en ese lugar. Pues esa recuperación de Velázquez tiene a Rosales, a Manzano, a algún otro artista menos conocido, como Ignacio Suárez Llanos, en esos años una de sus, o la primera generación que lo reivindica bajo ese punto de vista de pinceladas más sueltas, de colores negros y de valoración atmosférica. Ese triple aspecto es muy importante en esta reivindicación. Tenemos también en esa dedicación al retrato una obra que acaba de ingresar también este mismo año, el legado de Araceli Cabañas Agrela, bisnieta de la retratada, y que tenemos aquí en el aspecto que tenía antes de la restauración. Ahora la pueden ver perfectamente restaurada. Aquí tienen estos problemas debidos a repintes por un roto que había sufrido la obra. Y evidencia cómo aquí el modelo, unos pocos años después, cuando ya Rosales ha ganado la primera medalla por su Isabel la Católica dictando su testamento, esto le pone de moda entre el ámbito de la burguesía madrileña fundamentalmente, y entonces recibe de la marquesa viuda de Rafal, cuyo marido había muerto asesinado 9 o 10 años antes, recibe el encargo de hacer los retratos de la familia, el de su marido, el de ella y el de sus hijas. Esta es la hija primogénita y se conservaba efectivamente en la propia familia, en poder de Araceli Cabañas, que lo legó al Prado. Por tanto, es una obra que además no era conocida, en los últimos tiempos no había aflorado a exposiciones, la había publicado Javier de Salas en 1973, hace ya 50 años, cuando se conmemoró en una exposición en el Casón del Buen Retiro el centenario de la exposición de Eduardo Rosales, y desde entonces pues es una obra que no había aflorado. Fíjense el color rojo de la flor, también el tipo de mantilla blanca, la manera de mirar un poco de través de la figura, que denota una personalidad especial y singular. No es una figura de extraordinaria belleza, pero sí que tiene un atractivo posiblemente por su inteligencia o por su carácter. Y fíjense cómo todo ello concierta con un segundo modelo que empieza a utilizar Rosales, o una segunda referencia, no tanto modelo, una segunda figura de la cual sus obras empiezan a hacerse en alguna medida ecos, que es Goya. Goya, en ese ideal o en esa especie de fascinación por lo femenino tan característico de los retratos del artista aragonés, está ofreciendo también en figuras como esta una especie de referencia para la obra de Rosales. Fíjense también el magnífico broche de oro y amatista que lleva, juego con los pendientes, y cómo es una figura pues de la alta nobleza, grande de España, pero que al mismo tiempo aparece como si fuera una mujer atractiva, como si fuera casi una maja, vestida de una manera castiza con esa mantilla blanca. También los retratos de su propia familia, Antonia Martínez de Pedrosa,
que aparece, este es un boceto para un retrato de cuerpo entero que ahora está en paradero desconocido. Es un boceto en el que se la retrata de perfil y vemos cómo las facciones están perfectamente definidas con toda su peculiaridad realista. El resto no, puesto que lo que le va a servir al artista son las facciones, el resto lo puede hacer mucho más fácilmente. Y vemos entonces esa precisión y esa fijeza del artista ya en 1867, cuando ya es un artista que ha triunfado internacionalmente y que ha recibido esa primera medalla en la Exposición Universal de París y esa Legión de Honor. También un segundo retrato de Maximina Martínez de Pedrosa, un año antes de casarse con ella, de luto, con esa composición donde los negros también y esa síntesis en las manos y en el rostro nos están haciendo ver un cambio con respecto al primer retrato, que era 7 años anterior, que era más preciso, aunque tenía una pincelada amplia, pero aquí, como vemos, es todo mucho más severo, mucho más sintético y mucho más moderno, ¿no? De aquí viene, de obras como esta, o de obras como La Condesa de Santovenia, o como El Desnudo, viene la referencia a Manet, que quizá un poco abusivamente, hoy no la vemos ninguno de los historiadores que podemos opinar acerca de Rosales y Manet. Yo, sinceramente, no creo que se pueda evidenciar una influencia de Manet sobre Rosales, como tampoco la hay sobre Fortuny, ni viceversa, sino que son caminos diferentes. Sí que hay modelos comunes, la fascinación por Goya y por Velázquez es común a ambos artistas, pero los dos siguen sus caminos independientes. Y aquí tenemos el retrato que hace como homenaje también a su padre, Carlota Rosales, de su madre, Maximina Martínez de Pedrosa, la madre del artista, que es Carlota, y viuda de Eduardo Rosales, que sigue manteniendo el luto, como entonces se hacía, nada menos que 19 años después. La obra se pinta en 1892, es una adquisición reciente del año 21, a los descendientes de Carlota Rosales, por tanto a los descendientes de Eduardo Rosales. La obra quizá en la que el artista intenta parecerse más a su padre, a los modelos iniciales de su padre, y en donde, pues, por su entidad, por sus dimensiones y por su carácter, conserva su marco original también, pensamos que el Museo del Prado debería conservarla. Efectivamente, tienen también aquí la sobriedad de colorido propia del padre del artista. Pero también como donación de la Comisión Siglo XIX de la Fundación Amigos del Museo del Prado, tenemos esta otra obra que formó parte de ese lote que les decía adquirido a los descendientes, que es la propia Carlota. Aquí no está Rosales, pero está su hija, incorporada a esa sala de retratos y autorretratos de artistas, la sala 62A, ahí la pueden ver una vez que ha sido restaurada. Y aquí ven cómo Carlota está representada porque es su tutor en Roma, en la Academia Española en Roma, a donde Carlota va con una beca, con la primera pensión, junto con Emilia Corantí, que recibe una mujer española, la primera pensión. En el caso de Corantí es una pensión de la Diputación de Barcelona y aquí es una pensión del Estado. Fíjense que como homenaje a Carlota y a Rosales también Palmaroli hace aquí una obra de enorme modernidad, con un sentido de síntesis que nos recuerda algo a Rosales, salvo en la manera de hacer la cabeza, que es una cabeza verdaderamente tridimensional y es una cabeza que nos muestra verazmente cómo era Carlota en esos años. Recuerden que Carlota había nacido en el año 72, por tanto tenía 17 años, era una joven, como ven, vestida con gran elegancia, con estos anteojos en una barca, probablemente viendo alguna regata o en una actitud de ocio, no en una actitud de trabajo frente al caballete, ¿no? Obra interesantísima que, a pesar de ser de 1889,
parece que es más moderna incluso que otras obras que están en ese mismo muro de la pared y que son posteriores. El propio Rosales, volvemos a él, después de este excursus por Carlota, en 1869 pinta uno de sus mejores retratos, uno de alguien muy afín a él, el violinista Ettore Pinelli, que tenía entonces unos 26 años, era más joven todavía que Rosales. Rosales ya tenía 33, y es una obra maestra de concisión, de atmósferas también, ya totalmente realista. Es una obra que seguramente pudo haber influido a artistas de la generaciones posteriores, como es Ignacio Zuloaga, y fíjense también este aspecto como maleable de los contornos. Esto es algo que va a aparecer después en la pintura de Zuloaga, por ejemplo, que también aparece en algunos pintores franceses. Tienen también esa condición melancólica del músico. Fíjense cómo lo resalta con esta iluminación contrastada, una parte en sombra y otra con una luz violenta, como estamos viendo. Y es un retrato al aire libre, otro rasgo también de modernidad, puesto que no son tan habituales en ese momento, un momento, los años 60, en el que el gran retratista que es Federico de Madrazo ya ha empezado a pasar de moda, sustituido por la siguiente generación, que es la de su hijo Raimundo, que en estos años ya empieza a hacer retratos, pero sobre todo Rosales en ese momento, ¿no? Son otro tipo de retratos, ya no está esa influencia francesa centrada en Jean-Auguste Dominique Ingres, sino que es una visión enormemente más realista. Este es el retrato que antes les comentaba María Pilar Carderera, que efectivamente fue esta donación primera de la Fundación Amigos del Museo del Prado, que supone una aportación extraordinaria, un cuadro que estaba en la colección Valdés, es quizá el retrato de más empaque, de más enjundia y de más referencias a la pintura, a la historia de la pintura española de cuantos pintó Eduardo Rosales. Por tanto, su sitio debería ser el Prado. El Prado, porque aquí está Velázquez en los retratos de la Torre de la Parada, con este tronco, con este paisaje al aire libre también, y también está Goya en esta actitud, que es la de Fernando VII ante un campamento, en el retrato que ahora está también en la exposición de Zaragoza, y pueden ver los que la visiten, estuvo en Barcelona, ahora irá a Sevilla, en CaixaForum, la referencia que hay entre el Goya que pinta a Fernando VII en 1814 y el Eduardo Rosales que pinta a Concepción Serrano en 1871. ¿Por qué buscar una iconografía o una actitud que ya había servido para representar a un rey? Porque Concepción Serrano en estos momentos es la hija de la máxima autoridad española, que es el general Serrano que es jefe de Estado, y aparece, por tanto, como una figura pues, émula de cómo se representaba al rey, incluso en el caso de su hija con mayor libertad, pero también en los propios retratos hay unas actitudes que nos recuerdan los retratos velazqueños. Fíjense también aquí, esto es un prodigio de soltura, de ejecución en ese vestido de raso rosa, un color muy atrevido, un color que está en Velázquez, que también está en Goya, y este dolman de terciopelo magnífico, con unos tonos cálidos, y también el giro de la cabeza muy cercano a los modelos goyescos. En un paisaje también al aire libre, más detallado, es una obra de tamaño prácticamente natural. Es el tránsito, además, de niña o de adolescente a mujer, esa especie de momento de transición en donde el artista la retrata ya con un vestido de mujer, pero todavía en las facciones se ve algo de esa niña que ya ha empezado a ser adolescente.
Esto es algo muy curioso, esas edades de tránsito van a fascinar a los artistas, no ya españoles, sino europeos, de este último tercio del siglo. Esto es muy característico, lo vemos en muchísimos artistas, lo vemos en Manet, Bastien Lepage, luego Sorolla, Sargent, muchísimos. Otra obra maestra que está en el Prado, como las anteriores, es esta hacia 1869, Mujer al salir del baño, realizada al parecer en un solo día en Roma, con una modelo, Nicoletta, que está en una visión que nos recuerda un modelo clásico, las Venus Anadiómene, las Venus que están secándose al salir del baño, pero fíjense que es un intermedio entre ese modelo clásico y lo que va a hacer más tarde artistas como Degas o Toulouse-Lautrec, ¿no? Que no es que miren a Rosales, pero que sí van a estar más avanzados, sobre todo en los enfoques, en picado, en el caso de Degas especialmente. Estamos viendo también cómo en la manera de representar el cabello, el pintor utiliza la contera del pincel para dar esa especie de peinado independiente, a través de una manera muy certera y muy resolutiva. Igualmente todo el resto de la composición está tratado de ese modo también muy rápido, con un sentido enormemente abocetado. También figura de tamaño natural y figura que hay que decir que se parece muchísimo a esta otra, de esta escultura de Reinhold Begas, un escultor alemán que estaba en Roma y que ya en los finales de los años 50 había hecho este mármol después del baño, con una disposición y una actitud enormemente similar a la de Rosales, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Quizá ambos partieran de un modelo común, o quizá el propio Rosales viera esta obra y se inspirara en ella, ¿no? Puesto que la similitud es bastante acusada, aunque la estemos viendo aquí de frente, pero hay fotos de perfil en donde se ve también esta disposición. Los cuadros de historia van a ser la aportación máxima de Rosales. Voy a ir más rápido. También estos cuadros los conocen mejor porque están en la colección permanente, igual que la obra anterior, pero evidentemente en Isabel la Católica dictando su testamento es la obra que el artista hace en unos momentos donde todavía está reinando Isabel II, que tiene como primer modelo a Isabel la Católica, Isabel I, de algún modo esa unión de los reinos españoles, que Castilla y Aragón, que está en la base, y América también, las nuevas posesiones españolas en América, en un continente recién descubierto, que está en la base de lo que es la unidad de la nación española. Esto también es una preocupación de la propia reina Isabel II, cuyo reinado se ve asaetado o puesto en cuestión por los pretendientes carlistas, ¿no? Por otra parte, aquí tiene sentido el hablar de Velázquez en la contención, en la manera de hacer, sobre todo, la reina, con ese sentido de síntesis de la pincelada, y en la disolución que hace ver a los servidores, los marqueses de Moya, los servidores de la reina, que están en el último término, mucho más difuminados que las figuras que están en primer término, como Cisneros, con un perfil renacentista que da idea de su carácter, de su astucia y de su diplomacia, o como el rey apesadumbrado y doña Juana, su primogénita, pues a la expectativa, ¿no? Bien, todo ello en una visión muy clara, como si fuera un cajón escénico con los elementos dispuestos paralelamente al espectador. Todo ello es enormemente importante de ese gusto por la pintura de historia de los artistas de esta generación, validada, como digo, por la Exposición Universal de París. Y ahí tienen, con distintas variaciones, como sobre todo la del rey, que estaba a la derecha inicialmente,
no se veían los marqueses de Moya, este es el boceto, un boceto para estudiar los colores, las masas de luz. Era algo que se hacía frecuentemente por los pintores de historia, no solo españoles, sino también en Francia. Por ejemplo, Thomas Couture, el maestro de Manet, el autor de Los romanos de la decadencia, que está en el centro del Museo d'Orsay. Este artista decía a sus discípulos que hicieran bocetos siempre para estudiar las masas, los colores y las luces previamente, y así ver el efecto de la composición. También, muy rápidamente, Rosales concurre junto con otros artistas como Palmaroli, Dionisio Fierros, pero no Fortuny, que era el único que había estado en el norte de África y había visto la guerra, no la batalla de Tetuán, sino la de Huarrás. Pero Fortuny tiene una carta en que dice, bueno, no me voy a presentar a este concurso, pero es curioso que los que se presentan no hayan estado en África, ¿no? Y entonces Rosales hace este boceto, pero el que triunfa es Palmaroli, que hace la obra definitiva en homenaje a O'Donnell, sufragado por Fernán Núñez. Como vemos aquí, es también una visión enormemente realista de la batalla, con ese sentido de síntesis, esos colores rojos y esa especie de enfrentamiento casi cuerpo a cuerpo que denota la valentía de los españoles que asedian a los árabes o que van a entrar en Tetuán. Por el contrario, un cuadro que le sirve de... Es un estudio preparatorio, pero no sabemos para qué cuadro o para qué obra definitiva, que desde luego no llega a hacer. Es una de las obras más acuareladas, con una utilización muy diluida del óleo, que es muy característica del Rosales final, ¿no? Y la obra esta, sin embargo, es ya de 1864 y nos está mostrando el interés del artista por dotar de contenidos fieles, es la celda prioral del monasterio del Escorial, para posibles cuadros posteriores, como va a pasar aquí. La sala de Constantino en el Vaticano salió como Rosales, pero un interior, y la compramos para el Prado porque nos dimos cuenta de que era el estudio preparatorio para esta obra, ¿no? Aquí lo tienen las dos ventanas sucesivas, la puerta al fondo. ¿Y qué representa? Pues estudiando la obra nos dimos cuenta también que era la sala de Constantino en el Vaticano, una de las estanches decoradas por Rafael. Fíjense aquí lo velazqueño, la sucesión sombra, luz, puerta al fondo. ¿A qué nos recuerda esto? Y luces laterales, a las Meninas. En las Meninas está detrás, a pesar de que sea una obra de una estanza renacentista, ¿no? Con la carpintería, que luego en la obra definitiva está también reflejada perfectamente, y en la obra definitiva estamos viendo también la presencia de las colecciones del Prado, Tiziano en la Dolorosa y el Ecce Homo. Y fíjense incluso en esta figura tan grequiana, porque Rosales es, junto con Raimundo y junto con Fortuny, uno de los primeros artistas también en esa generación en ser consciente del atractivo de la pintura del Greco, ¿no? Fíjense también este espacio vacío que hay entre los dos grupos, el emperador y Juan de Austria, Jeromín, presentado por su ayo Luis Quesada, recuerden la obra del padre Coloma, y el espacio vacío que ya había utilizado Paul Delaroche, en una generación anterior, en los años 30, en su asesinato del duque de Guisa. Aquí tienen la obra que limpia. Otra obra que pudimos adquirir gracias al legado Carmen Sánchez y que estaba desaparecida desde hacía 70 años, es esta Doña Blanca de Navarra, entregada al captal de Buch. Traía unas críticas, pero no me da tiempo a leerlas. En todo caso, está en este catálogo que se publicó, el legado de Carmen Sánchez, está estudiada la obra, que fue una especie de alegría inmensa haber recuperado este cuadro. Con este cuadro teníamos en el Prado
las 4 obras que Rosales presentó en la última exposición nacional a la que concurrió en el 71, que eran La muerte de Lucrecia, el Don Juan de Austria, esta y La condesa de Santovenia. Las 4, como si fuera su legado, él moriría 2 años después, ¿no? Nos muestra también esa especie de anticlímax, de figuras desdichadas, porque doña Blanca de Navarra, hija de Juan II de Aragón, va a ser hecha prisionera, por orden de su padre, por Mosén Pierres de Peralta, que es esta figura, y entregada al capitán de Buch, que la va a llevar al castillo de Foix, donde su hermana Leonor supuestamente la va a envenenar. Es una historia tremenda, paralela a la del príncipe de Viana, que también es hermano de ella y que también sufre un destino adverso, y que fascina a los artistas de esta generación y a la pintura de historia a partir de este momento, ¿no? Fíjense que también aquí el modelo para esta obra no es un palacio, no es el castillo de Olite, donde tuvo lugar esta escena, sino que es el Palacio del Podestá de Florencia. Aquí lo tienen en esta postal antigua, donde está el Museo del Bargello, y que servía también este patio de prisión en ese momento. Entonces esto pudo despertar en Rosales una fascinación por el carácter de este lugar como posible modelo para su obra. Era un lugar donde se torturaba, además, en el Palacio del Podestá, se torturaba a los prisioneros, y doña Leonor no fue torturada, pero sí encarcelada y muerta en el castillo de Foix posteriormente, ¿no? Entonces ven cómo nuevamente toda esa actividad italiana de Rosales le sirve para ambientar estas obras. Hay que decir que doña Blanca de Navarra también partía de una novela de Navarro Villoslada, al cual el artista conoció en el balneario de Panticosa. Ya llevaba dando vueltas al tema desde el año 62, aunque lo abordó 7 años después. Y se le criticó el ser demasiado abocetada a la obra. Es una acción nueva de la pintura de historia. Este sentido tan abocetado, los críticos y el público no estaban acostumbrados a verlo, y entonces decían, bueno, es un cuadro que parece un boceto, pero no lo es, y esas pequeñas dimensiones hubieran necesitado un desarrollo mayor, ¿no? Y aquí está esa modernidad de Rosales que no fue especialmente comprendida. También la reflectografía infrarroja nos hace ver que Mosén Pierres de Peralta estaba un poco más retrasado. Hay restos de su túnica azul todavía en el pilar que hay entre él y el captal. Hay también estudios preparatorios en dibujo, de los cuales, creía que había traído alguno, de los cuales conserva alguno el Museo del Prado, pero porque inicialmente la figura de doña Blanca estaba al lado izquierdo y la entrega se hacía al revés, pero en esta posición, fíjense también la elegancia de la figura principal, en esta posición la figura pues parece que va hacia atrás, es una visión más dramática, este movimiento hacia atrás en vez de ir hacia adelante, ¿no? Las figuras de los alabarderos, también estudiadas por el artista, y la belleza de color, algo muy típico de Rosales, ¿no? Este colorido azulado, estos bellos oros sobre el blanco, estos azules más sobrios, pero también aquí cómo cantan los rojos, esas notas de color, frente a la sobriedad inicial o a los colores más desvaídos propios de su primera época. Bueno, de la muerte de Lucrecia es la evolución final de su pintura de historia hacia un tema del origen de la República Romana, en unos momentos en que ha cambiado el panorama político español, es el sexenio revolucionario, la primera República Española, y esto es la muerte de una patricia virtuosa, la hija de Lucrecio, que la está sosteniendo junto con su esposo Colatino y junto con otro patricio, Valerio, mientras que Brutus jura venganza, y esto va a ser lo que luego también Casto Plasencia va a pintar en un gran cuadro, el origen de la República Romana, ¿no? Una visión que no fue entendida tampoco por ese sentido de síntesis, y Rosales tenía la obra
enrulada en su propia casa, aunque fue después adquirida por el Estado español después de la muerte de Rosales. Tuvimos la fortuna de poder adquirir, después de un primer intento fallido hace años, volvió a salir a subasta y pudimos adquirir el boceto preparatorio. Fíjense, tenemos los dos bocetos de los dos grandes cuadros de Rosales y ahí ven los cambios de composición, ¿no? Además, hay bastantes dibujos previos que demuestran lo enfáticamente que proyectó el artista esta obra, ¿no? Aquí ven cómo en el boceto no está tan construido todo, no está tan cerrado como ocurre en el cuadro definitivo, pero sí que están estudiadas las masas de luz y de color. Bien, esta obra, que está en la Sala de Historia del Prado, la sala 100-101, en esa exposición que nos muestra cómo era el Prado, era otra obra inacabada que iba a representar la entrada de Amadeo I de Saboya por el Congreso en la carrera de San Jerónimo, y estamos viendo también la iglesia de los Jerónimos, la plaza de Neptuno, ¿no? Una obra de gran belleza, pero inacabada, en donde faltan las figuras. Bueno, esta es una obra sorprendente, verdaderamente es una Ofelia. Esta obra fascinó en el siglo XX porque decían, aquí Rosales demuestra que es un pintor moderno, ¿no? Llega mucho más lejos que nadie. Vamos a ver, no hay que hacer trampa en esa interpretación, es una obra inacabada también, él no la hubiera expuesto. Ya expuso Doña Blanca de Navarra y la Lucrecia, y eso es el límite al que llega, no hubiera expuesto esto. Pero sí que nos interesa como manera de ver cómo el artista está llenando, primero con esa pintura tan diluida en la parte baja, pero luego con una pintura al mismo tiempo muy empastada. Con el cuchillo aplasta la densidad de la materia de la parte superior. Fíjense que es un tema neorromántico también, esta fascinación que hay por Fausto o por Hamlet en Fortuny y en Rosales en este momento nos habla de esa especie de eclosión del romanticismo que en el tema de la Lucrecia había tenido ejemplos magníficos, como la obra de Everett Millet de 1852, la obra de Delacroix de 1853, y un Delacroix tardío, bellísima, y la obra de Lee Waterhouse, que es previa, es el momento en que está decidiendo suicidarse. Aquí el momento del suicidio y aquí ya muerta, ¿no? En el caso de Rosales, Waterhouse es un pintor victoriano de gran interés, ¿no? Pero en el caso de Rosales, fíjense que hay una aportación. Está muerta, pero no es la belleza como dormida de Millet, sino que es una visión ya realista, descarnada, con el vientre hinchado propio de los ahogados, ¿no? El tema de Hamlet le fascinó también a Rosales. Esta es una de las obras que en su día, en 2005, intentamos adquirir para el Prado, no se pudo en aquel momento, es el principio del acto tercero, donde están Hamlet y Ofelia vigilados por Polonio y por el rey, en este fondo de casi renacentista, aunque la acción de Hamlet es una brumosa Edad Media en el castillo del Sinor, ¿no? Es una obra del mismo tamaño que Doña Blanca de Navarra, de 1 metro, ¿no? O que Don Juan de Austria. Y aquí tienen quién sirvió a Rosales de modelo para Hamlet, pues nada menos que Mariano Fortuny, ¿no? En esta obra se puede ver, y también en la otra, en la visión de Hamlet y Ofelia. Hay que recordar que, desde luego, muy lejos del gran estudio de antigüedades que formó Fortuny, que es el modelo que no llega a ser igualado por nadie de los artistas posteriores, pero también Rosales se interesó, como muchos otros pintores de historia, por hacerse con tapices, vargueños, mobiliario de época, como vemos aquí estas sillas, e incluso armaduras o cascos. Incluso el propio Fortuny, cuando la venta a Rosales, la venta póstuma en el año 73, donde se exponían los cuadros y todas estas obras, que refleja aquí Comba muchos años después, el propio Fortuny trató de adquirir un casco, o encargó a Raimundo de Madrazo que se lo adquiriera. Y vemos al fondo el testamento, ¿no? Como la obra maestra. Este es un estudio preparatorio, el Castillo de la Mota,
que le sirvió al artista para esta otra obra que adquirimos también con el legado Carmen Sánchez hace apenas 4 años, ¿no? Una obra de 1873, también inacabada, con una ejecución enormemente disuelta de materia y que nos muestra nada menos que el origen. Aquí tenemos un dibujo preparatorio adquirido por el Prado también casi en ese mismo momento, como ven, que hay otros estudios de su hija. Aquí ven el cardenal también, las figuras esenciales que están, no es el cardenal Mendoza ni tampoco Cisneros. Este es el ayo que intenta evitar que la reina siga con el pelo ondeando al viento porque es un día desapacible, y las figuras que asisten con escepticismo. Recuerden lo que luego hará Pradilla, también esas visiones de anticlímax de la locura de la reina, ¿no? Que pretende irse a Flandes y que le disuaden de hacerlo. Este es un dibujo preparatorio que conserva el museo, y este es el cuadro de Pradilla, inspirado con toda probabilidad en el de Rosales. Pradilla hizo también los dibujos del entierro de Rosales en Roma, y estaba fascinado por el artista, como se ve justamente en este tema, que es el mismo que había abordado Rosales, pero con un tratamiento muchísimo más atmosférico, propio de un pintor que es 14 años, justo una generación más joven que él. También el artista aborda el paisaje, y con esto ya voy terminando, tanto en la hemos visto el dibujo de Aquachetosa, pero en la acuarela, con esta visión directa del natural, estas rocas de paisaje de Panticosa, tan sobriamente tratadas, y otra obra que formó parte de esa donación de la Fundación Amigos del Museo del Prado a través de la Comisión Siglo XIX. Es uno de los paisajes que nos está anunciando lo que hubiera hecho el artista de no haber muerto al año siguiente, ¿no? Esa visión muchísimo más realista, como ven, en un paisaje invernal con los árboles deshojados, muy sintético, tomado del natural, está hecho sobre una tabla de medio metro, y que realmente nos está mostrando pues esta fascinación del Rosales final, que también se ve en sus cuadros de género, en sus años en donde ya la tuberculosis apenas le deja respiro, hasta el punto de que su último encargo, el encargo de los evangelistas para las pechinas de la iglesia de Santo Tomás, donde hoy está la iglesia de la Santa Cruz, que había colapsado y que se trata de rehacer, contando con el artista, le hacen el encargo de los 4 evangelistas, y nos queda en el Prado este estudio del evangelista San Mateo, muy inspirado en Miguel Ángel, como lo están las obras que efectivamente lleva a cabo, que son San Juan y San Mateo, a falta de los otros 2 que acaba haciendo el amigo de Rosales, Sans y Cabot, que luego sería director del Museo del Prado. Fíjense cómo el propio artista en una carta dice que le gusta este retrato porque allí va a tratar de aplicar sus principios de síntesis a una composición vista o pensada para ser vista de abajo a arriba, como los techos de la Sistina, puesto que las pechinas que sostenían la cúpula estaban altas, y por tanto ahí el sentido de síntesis iba a permitir el presentar estas obras como era debido. Fíjense también la perspectiva de Isoto Insú, desde abajo, como iba a ser visto del San Juan, en mayor medida incluso que el evangelista, y cómo los modelos son los de Miguel Ángel, totalmente, ¿no?, en la Capilla Sistina. Aquí ven la colocación actual de los 2 cuadros de Rosales, que los tienen al lado en la iglesia de San Jerónimo el Real, en la parte sur del transepto, ahí están colocados, y pueden verse mejor con unos prismáticos, ¿no? Y finalmente están viendo cómo el artista aquí aprovecha un paisaje que estaba en este sentido vertical. Están viendo aquí la línea del horizonte de las montañas, y cómo aprovecha esto para hacer este boceto que adquiere
vamos a ver, esto es un error, es un boceto que está en las colecciones del Prado desde mucho antes, no lo adquirió el Prado en 2023, ¿no? Sino que es de las colecciones anteriores. Pero fíjense cómo efectivamente está más trabajado, aparece la figura en el boceto que en el cuadro definitivo, donde la terribilidad, la musculatura grandiosa evidencia esos modelos de Miguel Ángel. Entonces vemos esta pluralidad de orientaciones que hacen de Rosales a un pintor verdaderamente interesante, ejemplar, que está necesitando seguramente una exposición que pueda llevarse a cabo en los próximos años en el Prado, puesto que el Prado es el museo que tiene, como digo, los cuadros que no pueden incluso salir de él, como sobre todo el testamento, Isabel la Católica dictando su testamento. Muchas gracias.